Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Estamos ya casi por iniciar el espacio de la entrevista, pero antes, como siempre, vamos a tomarnos unos segunditos para saludar a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Skype y también para saludar a quienes están con nosotros a través de la red social Facebook. Como les decíamos, esta mañana tenemos una interesante entrevista sobre temas fiscales. ¿Qué está pasando en la Asamblea Legislativa? El Ministerio de Hacienda ha solicitado a los diputados aprobar 282 millones de dólares en bonos, una petición que tiene que ver para solventar sobre todo problemas con pago de deuda previsional. Así que de esto vamos a estar conversando. Además, como les decíamos, aprovechando que tenemos como invitados a diputados del Partido Arena, vamos a conocer la dinámica interna de este instituto político para elegir, a los candidatos rumbo a las elecciones del 4 de marzo de 2018. Pero como siempre les hemos preparado un contexto de los temas que vamos a tratar. El Salvador tiene problemas fiscales que resolver para poder superar las bajas tasas de crecimiento económico que ha tenido en las últimas décadas. Esta es la opinión del director para Centroamérica del Banco Mundial. Para el organismo mundial, El Salvador necesita afrontar las bajas tasas de crecimiento y afirma que ya no se debe decir tiene que hacer ajuste fiscal, sino cuándo lo va a hacer y cómo. Para el Banco Mundial, el país es consciente de sus problemas fiscales y cuestiona por qué no ha implementado alguna medida. Para los especialistas de este organismo, mientras más se espera, sube la deuda, aumentan las necesidades y al mismo tiempo hay menos recursos para cubrirlas. Por ahora, las mesas de diálogo entre los partidos políticos y el gobierno en Casa Presidencial se encuentran en una pausa indefinida. Quienes se sientan en la mesa han sacado a la luz sus diferencias e incluso discuten por quién llega en representación del principal partido de oposición. La situación de El Salvador preocupa a Estados Unidos. Su embajadora, Jean Mains, ha dicho que temen que El Salvador caiga en un impago de su deuda a corto plazo y tenga que declarar una emergencia económica, situación que sería diferente a la declaración que el presidente Salvador Sánchez Serén hizo meses atrás. El gobierno ha declarado medidas de austeridad a través del decreto 18, que contiene una política de ahorro y eficiencia. Fue firmado el 27 de marzo y a pesar de que se habló mucho sobre reducir salarios en el mismo, todavía no se bajan los ingresos de quienes ganan más que el presidente de la República. Junto a la convulsión a nivel fiscal, El Salvador busca atraer inversión. Recientemente realizó un foro internacional y lanzó la marca país, pero la pregunta que surge es si son estos los pasos acertados. Con estos temas iniciamos la entrevista de Hechos AM correspondiente a este 4 de abril de 2017. Comenzamos. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestros estudios al doctor Norman Quijano, diputado por el Partido Arena, y en el transcurso de la entrevista se va a incorporar la diputada Ana Vilma de Escobar. Doctor, qué bueno recibirlo en Canal 12 para que hablemos de estos temas que no hay duda que están dominando las agendas informativas. El gusto es mío, muchas gracias por invitarme. Muy buenos días, amables televidentes. Doctor, ¿cómo ve usted la situación, cómo ve el panorama, sobre todo para tratar temas fiscales entre el Partido Arena y los representantes, en este caso del gobierno? Hemos visto una serie de reuniones, pero a partir de un tiempo para acá la situación ha entrado como en una pausa muy prolongada. Bueno, difícil porque el déficit que arrastra el país es un déficit estructural, no es un déficit coyuntural. Hay mucha irresponsabilidad en el manejo de las finanzas del país. Y eso quedó demostrado una vez más el día de ayer en la Comisión de Hacienda. En una forma abrupta, la presidenta de la comisión introduce una iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Hacienda para emitir títulos valores de crédito por 282 millones de dólares, sin antes haber dado ni tan siquiera un tan solo paso para cumplir una ley de responsabilidad fiscal, sin antes haber buscado acercamientos, diría yo, sinceros que nos permitan un avance democrático. No vemos nosotros integridad y transparencia en ninguno de los órganos del Estado, me refiero pues instituciones autónomas o carteras de Estado. No vemos informes fehacientes que nos afirmen de que los recursos se están invirtiendo en forma ordenada. No se siguen los pasos, las recomendaciones de organismos financieros internacionales. El Fondo Monetario Internacional ha pedido, y eso quedó también demostrado en la Ley de Responsabilidad Fiscal, que el ajuste del déficit iba a ser un punto porcentual cada año hasta terminar pues el presente quinquenio. Eso no se ha hecho.
no se toman las medidas de austeridad en serio. Dijeron de que ningún funcionario iba a devengar un salario mayor al profesor Sánchez Serén, eso no se ha cumplido. Son unas medidas, yo diría, dieron un decreto de austeridad en el órgano ejecutivo, yo diría muy tímido, muy tibio. En pocas palabras, no hay orden en las finanzas del Estado. Y eso es grave porque las calificadoras de riesgo a nivel internacional nos han devaluado tanto lo que es riesgo país, de que ya lo estamos pagando por el orden de más de 300 millones de dólares al año en concepto de alzas en las tasas de interés. Pero vamos un poquito atrás, al año 2016, noviembre, específicamente se firmaron una serie de acuerdos y de ahí también se logró, digamos, darle luz verde a 550 millones de dólares. El Partido Arena dijo que estaba pues anuente a esta aprobación y de hecho se dio. Y se quedaba pues el compromiso para negociar o para, digamos, analizar la situación de 650 millones más. Arena ha dicho en diversas ocasiones que el gobierno no ha cumplido los compromisos adquiridos en noviembre. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Cuáles, digamos, son los puntos que no se cumplieron? Sí, exactamente. No hay una voluntad sincera de diálogo, un diálogo constructivo que permita alcanzar acuerdos, yo diría, quizá monumentales, para poder avanzar en una forma franca en resolver los problemas del país. El señor titular de Hacienda, don Carlos, sigue insistiendo que ha presentado un presupuesto, pues, es decir, balanceado en cuanto a rubros de ingresos y egresos, y lo cual es una verdadera contradicción porque ha quedado totalmente demostrado cuando se aprueba el presupuesto con los votos del resto de partidos de oposición. No se deja más que una partida de $1.000 para pagar más de 200 y pico de millones de dólares que son los certificados de inversión previsional, líneas de crédito. Lo de ayer estaban pidiendo 55.2 millones de dólares para certificados de inversión previsional. Es una verdadera irresponsabilidad porque estos vencen el próximo viernes, es decir, vencen el viernes 7 y lo vienen a presentar a 3-4 días de que eso tenga un vencimiento. Igual estamos con el tema del IFA, 28.4 millones en total. La petición de la presidenta de la comisión era que se diera un favorable parcial, es decir, no por el orden de los 282 millones, sino que por, digamos, 83.6 millones, que es la sumatoria de 55.2 más 28.4. Repito, no hay una actitud ordenada, seria, diáfana, transparente para poder accesar a esto. Nosotros estamos claros, el país tiene un grave problema fiscal, pero no vemos la seriedad para resolverlo, no vemos una actitud, como te repito, que demuestre que a ellos también les preocupa. Más pareciera que entramos en un estira y encoge de carácter puramente político, yo casi diría electoral, que a la larga pues nubla las posibilidades de alcanzar acuerdos. Ahora bien, pero doctor, los representantes del gobierno que hemos tenido nosotros en este espacio, ellos han dicho que Arena está dilatando la situación y con eso, con el objetivo de desgastarlos electoralmente. ¿Y ustedes cómo ven la situación? ¿Cómo explican ustedes, digamos, este señalamiento que se les hace directamente al Partido Arena, a quien pues atribuyen parte de la responsabilidad también a la hora de tomar decisiones para solventar problemas como los fiscales? Sí. Cuando yo te digo que no hay una actitud sincera, cuando se está negociando este tipo de acercamientos con el resto de partidos políticos, ves que surge la idea de contratar a 600 personas que vienen a ser activistas. Cuando te digo que no hay una actitud sincera es cuando estamos viendo, por darte un tan solo ejemplo, en el tema de la seguridad. Tú sabes la carga que tienen en su bolsillo mis compatriotas al haber aprobado el impuesto a las telecomunicaciones, que dicho sea de paso nunca hemos tenido claridad de lo que recaudan. Se estima que van a ser 105 millones de dólares al año entre lo que es el impuesto a las telecomunicaciones y el impuesto a los grandes contribuyentes. Cuando te digo que no hay claridad es porque se pide para combatir la criminalidad, pero se niegan a darle los recursos suficientes a la Fiscalía General de la República. Entonces hay una actitud como de revanchismo de parte del Ejecutivo contra el fiscal,
muy probablemente porque está siguiendo casos emblemáticos de corrupción de funcionarios de cualquier administración. Muy probablemente porque quizás les molestó que haya dicho que habían 3.800 desaparecidos el año pasado. Y esas cosas uno se pregunta, bueno, si el recurso era precisamente para esto, cuando te digo que no hay una actitud sincera es cuando lo ocupan para resolver otros problemas de falta de liquidez en las cajas de las diferentes dependencias del Estado. Te explico, ocupan para el FOVIAL, fondos destinados a la seguridad, ocupan para reconstrucción de 126 escuelas, fondos que fueron destinados para seguridad, ocupan para huertos caseros del Ministerio de Agricultura, ocupan para el INJUVE, ocupan para el INDES, para resolver problemas que deberían de haberse sido resueltos ciertamente cuando se solicitó la aprobación del presupuesto ordinario de la Nación y que esas carteras, esas instancias deberían de haber tenido expresamente su financiamiento. Pues como tienen esos problemas de liquidez, ellos toman de cualquier parte los recursos y esa falta de seriedad es la que a nosotros nos hace poner condiciones precisas para poder seguir endeudando el país. Bueno, definitivamente creo yo que este es un tema también que requiere un debate aparte, el tema de la Fiscalía General de la República. Recordemos que el fiscal, por lo menos los encargados de los temas financieros en la Fiscalía General de la República, ha dicho que son momentos difíciles para ellos y que incluso tienen problemas, incluso ha llegado a suspender, digamos, una serie de procedimientos y diligencias debido al tema recursos. Ya se encuentra con nosotros también la diputada Ana Vilma de Escobar, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas a Canal 12. Un gusto que nos acompañe, diputada. Gracias, Manuel. Gracias. Y un gusto estar aquí compartiendo también con Norma. Gracias. Le hacemos rapidito digamos, un repaso de los temas que estamos hablando. Estamos hablando de la petición que ha hecho el Ministerio de Hacienda para darle luz verde a 282 millones de dólares, petición que llegó ayer a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, y estamos hablando también de los problemas que tiene El Salvador a nivel fiscal y los acercamientos con el Partido Arena. ¿Usted cómo ve la situación, diputada, sobre todo que está, bueno, directamente ligada a este tema con su pertenencia a la Comisión de Hacienda, ¿no? Bueno, lo veo con muchísima preocupación. Lo veo que no veo de parte del gobierno del FMLN una intención seria de abordar la problemática fiscal. Ayer lo decía precisamente en la Comisión de Hacienda que lo que se busca solamente es resolver problemas de corto plazo sin entrarle verdaderamente a cuál es la situación real que está viviendo el país y cuál es el deterioro de las finanzas públicas que se ha dado a estas alturas. Estábamos viendo pues que nuevamente se habla de que vamos a caer en un impago, de que no hay fondos en este momento para poder pagar las pensiones del IFA ni tampoco para poder pagar las pensiones en general, el FOP, ¿verdad? Y esto se da porque en el presupuesto general del 2017 no se incluyeron estas partidas, simplemente no se incluyeron. Definitivamente, bueno, una situación que nos planteaba el doctor Quijano, nos decía que el 7 de abril es que hay que, digamos, solventar esta situación que tiene sobre todo que ver con deuda previsional. ¿Considera usted que una vez más el país está al borde de esta palabra, digamos, que ha rondado desde el año anterior, el impago? Considero que hemos estado permanentemente en una situación donde las finanzas públicas están al borde del precipicio. Considero que no ha querido el gobierno del FMLN sentarse y pues buscar verdaderamente una solución. No ha tenido la voluntad de buscar una solución a las finanzas públicas, sino solamente de arreglar el problemita por unos días, arreglar un problema de corto plazo y luego volver a que la situación se acerque al impago. Así lo hemos visto que ha manejado el tema de proveedores cuando no se les paga, así hemos visto que no ha querido pagar el FODES a los alcaldes, así hemos visto a los pensionados en las calles, así hemos visto a todos aquellos para quienes hay que hacer erogaciones importantes. ¿Y por qué? Porque sabemos que los gastos del gobierno son mayores que sus ingresos, porque sabemos que gasta más de lo que ingresa y por supuesto porque tiene un presupuesto desequilibrado donde no se han contemplado todas las partidas que debían haberse contemplado. Diferentes organismos financieros dicen El Salvador ya debe hacer un ajuste y consideran ellos que ya no hay otra salida, que el ajuste es una situación inevitable. ¿Cómo ven ustedes el problema, sobre todo que lo dicen, bueno, representantes de organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que están hablando y utilizando pues este término, ajuste, y que aquí parece que por ahora pues no se quiere hablar de lleno de esta palabra? Sí,
Prueba de ello es de que han preferido sacrificar a la población, retirándole subsidios en forma gradual, en forma progresiva, ya sea subsidio de la energía eléctrica, subsidio del gas. Están viendo cómo le retiran el subsidio a los transportistas. Es decir, ellos han preferido sacrificar a la población en vez de tomar verdaderas medidas de austeridad. No tienen prioridad, no priorizan el gasto. Cuando tú ves a Proesa gastando $450,000 para un logo que cualquier estudiante de una carrera técnica pudieron haber hecho un concurso y lo hubieran hecho, que no te dice mayor cosa, y uno dice, bueno, ¿cómo pudieron gastar $450,000 en esto, en un país que tiene una verdadera crisis? Ves ejemplos por doquier, a lo largo y ancho del país. A mí me llama siempre la atención en el caso particular de obras públicas, haciendo monumentos horrorosos con recursos del FOVIAL, pero le están queriendo aumentar 17 centavos al impuesto de 20 centavos que ya pagamos por cada galón de combustible. Construyen una pasarela que no sirve para nada, porque no la usa prácticamente nadie, con ascensores, invierten en eso $2 millones y están pidiendo a gritos que se les aprueben $30 millones para algo que realmente es urgente. El caso de la carretera, que ayer llegaba el coordinador general de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, AECID. Allí mismo, en ese paso a desnivel ahí del redondel Maferrer, ponen unas cabezas de jaguar de $800,000. En un país, como te repito, yo veo que vienen peticiones a la Comisión de Hacienda, y ayer estábamos hablando de un préstamo ahí que ciertamente está próximo a vencerse, que estamos hablando de $30 millones para caminos rurales, pero que uno se pregunta, este gobierno ha tenido 1.577 millones de dólares más en concepto de recaudación, los gobiernos del FMLN. La recaudación en tributos allá por el 2009 era de 2.609, hoy estamos hablando en el 2016 recaudaron 4.166 millones, es decir, tras habernos aplicado más de 22 nuevos impuestos. Entonces llegas al convencimiento que el problema no es un problema de falta de recursos, el problema es falta de orden, falta de priorizar en qué quieren invertir el dinero, falta de determinación hacia dónde quiere llevar al país, que los hace llegar a adquirir compromisos que ciertamente no han sido priorizados y descuidando aspectos fundamentales en el resto de carteras de Estado. Hay un elemento importante en la discusión que se ha dado, sobre todo en temas fiscales, y es el de la austeridad. ¿Cómo ven ustedes el decreto que se anunció, que se dijo que se iba a crear incluso los salvoconductos para que gente que trabaja en el Estado pudiera salir? Se dijo además que se iba a intentar hacer ahorros en todos los gastos de las instituciones públicas. ¿Cómo ve usted la situación, diputada Escobar? Bueno, con mucha preocupación, como ya lo decía Norman hace un momento. Ellos dicen una cosa pero hacen otra, y lo que hemos venido sintiendo es que dicen y se sientan en los momentos en que necesitan, digamos, el cheque, pero una vez que ya reciben el cheque o reciben la autorización para emisión de bonos o reciben los votos por parte de Arena para solventar un problema inmediato que tienen, después de eso no se vuelven a acordar del acuerdo que han firmado. Y quiero referirme al acuerdo que firmamos en noviembre, nada menos en noviembre del 2016, un acuerdo mediante el cual Arena acuerda votar por la emisión de $550 millones en bonos para comenzar a solventar parte del problema de iliquidez, el problema fiscal que tiene el gobierno. Pero ¿qué pasa con el gobierno, con el acuerdo que tenía que cumplir? El gobierno no cumple. Hay un incumplimiento por parte del gobierno porque el gobierno debía haber ido a un organismo internacional, ellos decidieron que querían que fuera el Fondo Monetario, y haber presentado un plan de ajuste para reducir precisamente $150 millones de gasto en el presupuesto. No lo hemos visto hasta ahora. Ya los organismos internacionales están sumamente preocupados por la situación de El Salvador. Veíamos hace
decía el otro día un representante del Banco Mundial, el tema no es si debe hacerse el ajuste, sino cuándo y cómo, porque hay campanazos de alerta que se han venido dando por parte del Fondo Monetario, por parte del Banco Mundial, por parte del BID. De hecho, algunos de los organismos internacionales ya no están dispuestos a prestarle más dinero a El Salvador, porque somos un país con finanzas públicas débiles, deterioradas, y que no sabemos si vamos a ser capaces de pagar. ¿Cuándo habíamos vivido nosotros esta situación? El Salvador era un país que mantuvo grado de inversión durante 8 años, grado de inversión de las calificadoras de riesgo. Solamente Chile, México y El Salvador tuvieron grado de inversión durante todo ese tiempo. Éramos un país, digamos, con finanzas públicas sanas. No voy a decir que todo era perfecto, pero finanzas públicas sanas, y nunca se pensaba que El Salvador no iba a pagar una deuda. Y ahora eso ocurre. A cada rato estamos al borde que ya nos vamos al precipicio. Eso se llama desorden. Desorden porque así lo reconoció el presidente de la República hace unos meses cuando dijo que el país estaba en una situación verdaderamente crítica. Tenemos que sentarnos, pero con voluntad verdadera de resolver. Ayer declaraciones que daban algunos diputados respecto a la petición de 282 billones de dólares en bonos que envió el ministro de Hacienda. Decía, Milena Calderón de Escalón decía, bueno, que no habría necesidad de estar discutiendo sobre esos 282 millones si ya se le hubiera puesto, digamos, manos a la discusión de la reforma del sistema de pensiones. ¿Consideran ustedes que esto sería así, que se puede, digamos, lograr un acuerdo, sobre todo en un tema que se considera tan delicado, el tema pensiones, a corto plazo? Definitivamente. En el presupuesto general de la Nación dejaron una partida, creo que $1,000 le dejaron a la partida de pensiones, le dejaron $100 a la CEL para que pagara, $100 o $1,000 a la CEL para que pagara el subsidio a la electricidad. O sea, unas partidas que son irrelevantes y por supuesto que no solucionan. Pero lo que es peor, sabiendo que la situación de las pensiones es tan crítica, sabiendo que el tema de las pensiones del FOP no se ha resuelto, que el tema de las pensiones de los jubilados, pensionados de la Fuerza Armada no se ha resuelto tampoco, la presidenta pasó varias semanas que no quería agendar ni siquiera el tema de la reforma de pensiones en la Comisión de Hacienda, porque después se iba a hacer. Decía, pero sí es urgente que este tema se trate y que se trate con toda la seriedad. Hay ahorita en la mesa una propuesta de la Iniciativa Ciudadana de Pensiones. ¿Por qué es importante esta iniciativa? Es importante porque hay un consenso por parte de empleadores, por parte de trabajadores que aceptan cotizar cada uno un punto adicional del salario de los trabajadores, es decir, pasar la cotización de 13 a 15% del salario, de manera que haya un fondo, que el fondo que se tenga de ahorro para pensiones crezca más. Además, esta reforma de la Iniciativa Ciudadana de Pensiones viene a permitir que cada uno de los pensionados reciba una pensión más alta de la que originalmente tendría, porque el ahorro individual que ha tenido una persona a lo largo de su vida se divide solamente entre los próximos 20 años. Algunos voceros del gobierno han dicho en diversas ocasiones que incluso se puede hacer un híbrido de las dos propuestas de reforma. ¿Cree usted que se puede lograr un acuerdo de ese tipo y retomar elementos de la propuesta presentada por el gobierno que se basaba en un sistema mixto y incorporar, digamos, elementos también de la propuesta de la Iniciativa Ciudadana para las pensiones? Sí. Mucho se puede hacer siempre y cuando el gobierno no meta mano en las pensiones, siempre y cuando el gobierno no meta mano en el fondo de pensiones. Sí. Mira, yo creo que Ana Vilma ha destacado algo que hay que considerarlo. La presidenta se ha negado a agendar, ella es la que maneja la agenda de la comisión, a agendar el tema de la Iniciativa Ciudadana de las Pensiones. Y fue precisamente Ana Vilma la que le pidió que lo agendara hace aproximadamente 2 semanas. Pero dijo con toda tranquilidad, tal vez lo agendamos, dice, después de que retornemos de la vacación de Semana Santa. Cuando es un tema latente, acuciante, sabemos que las reservas del Seguro Social, las mismas AFP, que son las que administran los fondos de pensiones de los trabajadores,
han estado reclamando que ese fondo viene decreciendo, llegó a estar como 8.000, 9.000 millones de dólares, se le han tomado casi 4.000, 5.000 millones de dólares. Se ha estado haciendo la lucha al interior de la Asamblea para que cuando el gobierno toma de esos recursos a través del fideicomiso de obligaciones provisionales, que le pague una tasa de interés, al menos que se acerque a las tasas de mercado. Toda esa lucha la hemos venido haciendo al interior de la Asamblea Legislativa. Pero sí llama la atención que un tema, te repito, que todo el mundo sabe que es de extrema urgencia y necesidad. Yo creo que ya hará mes y medio, 2 meses que presentaron Iniciativa Ciudadana para las Pensiones esa propuesta y ni tan siquiera está agendado en el seno de la comisión. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a conocer qué dicen sobre si se puede lograr un acuerdo para aprobar esos 282 millones de dólares antes del periodo de vacaciones. Ya regresamos con más en la entrevista de Hechos AM. Los políticos han encendido los motores rumbo a las elecciones del 4 de marzo de 2018, fecha en la que se elegirán 262 consejos municipales y 84 diputados. Los institutos este año deben consultar a su militancia sobre quiénes disputarán los cargos de elección popular. El FMLN ha comenzado a poner las cartas sobre la mesa. Que la dirección del partido quiere precisamente que él sea nuestro candidato, ¿verdad? Pero él en todo caso va a decidir y va a notificar. A las decisiones de este partido se suma que su actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, se lanzará por la reelección, aunque su decisión fue anunciada por medio de duras críticas al partido FMLN. Nayib Bukele dijo que el partido de izquierda forma parte de un sistema político sucio que tiene por objetivo principal la búsqueda de votos. Bukele señaló que fue una decisión difícil porque lo que se ve desde dentro es mucho más asqueroso de lo que se ve desde fuera. En el partido Arena, mientras tanto, entre los que buscarán la alcaldía de San Salvador está el doctor Norman Quijano, quien ya estuvo en la comuna y quien ha expresado su interés de regresar. A los temas políticos electorales se suman hoy otros de política internacional, como lo que está ocurriendo en Venezuela, país al que el gobierno de El Salvador ha expresado su apoyo, situación que le ha valido las críticas del resto de institutos políticos. Le pedimos al presidente de El Salvador que rectifique su posición y que nos sumamos a defender la democracia, no solo en nuestra nación, sino a nivel de toda la región. Esta posición se va a presentar en la próxima sesión plenaria, buscando obtener de parte de la Asamblea Legislativa una posición diferente a la posición que manejó el gobierno actual. El Salvador votó a favor de Venezuela y en contra que la Organización de Estados Americanos intervenga. Continuamos con la entrevista de hoy. Bueno, estos temas también forman parte de la entrevista de hoy, temas electorales, temas también de política internacional y en este momento nos estamos ocupando de temas que tienen que ver sobre todo con la situación fiscal de El Salvador. Estamos conversando con el doctor Norman Quijano y con la diputada Ana Vilma de Escobar, ambos, bueno, diputados por el partido Arena. La pregunta que surge es, ¿se va a lograr un acuerdo o se puede lograr un acuerdo previo al periodo de vacaciones para aprobar estos 282 millones de dólares que está solicitando el gobierno para solventar problemas de índole previsional? Bueno, es lo que hemos estado tratando de hacer desde noviembre. Hemos puesto sobre la mesa, nos hemos sentado con el gobierno precisamente para discutir cómo se puede resolver la situación fiscal del país de una vez, no por sustos. No podemos ir cada vez viendo, cada vez que viene un nuevo pago que hay que hacer, a ver cómo se le pague en ese momento. Yo decía ayer que el paciente lo que tiene es un sangramiento tremendo y aquí estamos queriendo hacer transfusiones cada vez en vez de ver cómo de una vez se corrige esa situación de sangramiento, de hemorragia profunda. Mientras el gobierno no haga la reforma de pensiones, no haga una reducción importante en sus gastos, no busque un acuerdo también con el Fondo Monetario u otro organismo internacional para poder equilibrar su presupuesto y sus gastos, no solamente hoy, sino en el futuro, difícilmente vamos a salir de esta crisis permanente en que nos tiene el gobierno del FMLN.
Arena se ha sentado con toda la voluntad, pero hay un incumplimiento por parte del gobierno a la hora de que se firma un acuerdo. Para nosotros resulta difícil ir viendo cada cosa individualmente, que hoy nos traen a la Comisión de Hacienda, hoy nos traen un préstamo, mañana nos traen el pago de pensiones, pasado mañana viene que no alcanzó para pagarle a los proveedores, el otro día viene que no hay para pagarle al FODES, es decir, no podemos vivir en una crisis permanente y resolviendo los problemas aisladamente, porque el presupuesto es uno solo. Y el presupuesto de la nación debería, pues, cubrir todas las necesidades que tiene el país para un año. Y eso es lo que no se está dando. Y yo creo que más bien pareciera que así nos quieren tener en esa crisis permanente, en ese desorden permanente, como ir viendo cómo se llega de aquí hasta las elecciones sin resolver, ¿verdad? Entonces, esto no es una situación sana para las finanzas y además no hay que pensar que esto es solamente una discusión que se está dando a nivel de la mesa en la Comisión de Hacienda o en la plenaria. Esta es una situación que está afectando a los salvadoreños en su día a día. Es una situación que genera más pobreza en el país y donde los salvadoreños no pueden ver siquiera que se resuelvan sus necesidades de aquí al futuro por este mismo desorden. Pero la semana anterior, bueno, el Partido Arena daba una conferencia donde decía de que no iba a dar, digamos, más votos para préstamos. ¿Podemos interpretar esto también como un no a esta petición que se está haciendo de 282 millones en bonos para solventar problemas de deuda previsional? Que no dábamos votos para más préstamos mientras no el FMLN no cumpliera con su parte del acuerdo fiscal. Es que si yo me siento, firmo un acuerdo y decidimos qué es lo que vamos a hacer juntos, pero luego, pues, una de las partes no cumple, entonces el acuerdo se cae. Y eso es lo que está pasando. El FMLN no quiere cumplir con su parte del acuerdo, que es hacer un ajuste, que es rebajar los gastos del presupuesto, que es tener un presupuesto equilibrado, que es hacer una reforma de pensiones. Esa es la parte que tiene que hacer el FMLN. No es que Arena no quiere dar los votos, es que el FMLN no quiere cumplir su parte del acuerdo. Y aquí son dos partes las que tienen que trabajar de la mano. Pero ¿cómo ven, por ejemplo, que el diputado René Portillo Cuadra presentara un recurso de inconstitucionalidad contra el presupuesto 2017? ¿Cómo lo ven ustedes que también forman parte de Arena? Bueno, mira, el recurso que interpuso el doctor Portillo Cuadra no tenía como propósito frenar la ejecución presupuestaria actual, sino que lo que se buscaba era un pronunciamiento de la sala para que certificara que ese presupuesto era inconstitucional. No se estaba solicitando una medida cautelar. Ese presupuesto fue aprobado en forma anómala. Para empezar, la Constitución dice que el presupuesto tiene que ser discutido, debatido y después votado. En el caso particular de esto se hizo a la inversa, es decir, primero se aprobó y después se abrió para el debate. Eso violenta lo que es el proceso de formación de ley. Segundo, totalmente desfinanciado. No cubrieron rubros como escalafón de salud, no cubrieron rubros como el tema de pensiones, y eso se demuestra pues cada vez que se abre la Comisión de Hacienda, cuando te ves que, como muy bien apunta Ana Vilma, llegan las peticiones en forma sorpresiva para darle salida a problemas que el gobierno ha sido incapaz de resolver. Entonces, ante ese tipo de señalamiento, un presupuesto desfinanciado, lo cual violenta la Constitución, un presupuesto que no contempla rubros importantes, dejaban $1,000 para el tema de los certificados de inversión previsional, nos pareció a nosotros una burla. Entonces se introdujo esa iniciativa, pero repito, no es con el propósito de frenar los proyectos de inversión que cambian de un año al otro. Si bien es cierto, se puede trabajar con el presupuesto del ejercicio fiscal anterior, sí hay programas de inversión que se verían afectados, y no ese es el propósito de nuestra fracción de Arena, sino que sencillamente una declaratoria de inconstitucionalidad para que no quede el mal precedente que aquí se puede aprobar un presupuesto desfinanciado.
Hay otro elemento que me gustaría que analizáramos y es la situación de por qué El Salvador no es atractivo para la inversión internacional. Si bien en 2016 el país logró atraer por lo menos unos 1.200 millones en inversión extranjera directa, pero se quedó siempre abajo del resto de países de la región centroamericana. ¿Por qué El Salvador no es atractivo para inversionistas internacionales? Y esto se puede, digamos, hablar en el marco del foro que tuvo lugar la semana anterior, donde se lanzó la marca País y donde se invitó a gente con el objetivo de incentivarlos a invertir en el territorio salvadoreño. ¿Cómo ve usted la situación, diputada Ana Vilma? Va a decirme que vine preocupada, pero es que otro motivo de preocupación. Nuestro país debería estar en otros niveles. El Salvador tiene el potencial de ser un país que genere empleo, de ser un país con una macroeconomía estable, de ser un país que vaya sacando a los salvadoreños de la pobreza. Pero aquí como que cada vez la situación se deteriora por la falta de atención a los problemas fundamentales o por la incapacidad de ver cómo resolver los problemas. Si bien El Salvador ha tenido inversión extranjera, como lo señalaba el presidente del Banco Central y daba datos, también en su cuadro que el presidente del Banco Central presenta, también refleja cuánto es la inversión que ha caído, porque no solamente ha habido inversión que sube, sino inversión que cae. Y nosotros deberíamos estar tratando de que toda inversión que viene al país se mantenga. Hoy día, mientras el presidente de Proesa, el señor Sigfrido Reyes, hacía una convocatoria pues, y hacía una cumbre y presentaba un logo, que como dice Norman, ¿por qué estar gastando $450,000 en un logo cuando ya había habido un esfuerzo nacional de presentarle un logo que era gratuito, pero él no lo quiso aceptar, sino que fue a pagar $450,000. Pero bueno, además de eso, mientras eso se daba, hay ya empresas del sector textil que están anunciando su retiro. Empresas que han decidido que El Salvador ya no es un país atractivo. Y aquí estamos hablando de muchas situaciones. Por ejemplo, mire el problema de aduanas que tiene cada uno de los exportadores para poder sacar sus contenedores. Mire, no solamente el atraso tremendo que existe en las aduanas, es un cuello de botella que no se ha podido resolver, sino además el pago de esos $18 que tienen que hacer por cada uno de los contenedores por los rayos X. Otro de los temas fundamentales, uno de los temas que agrava el caso de la situación en el país, son los 13 centavos que cuesta aquí el kilowatt hora de la energía, comparado con lo que cuesta en otros países de la región. 300% de incremento a la factura del agua para muchos de estos inversionistas que están aquí y que necesitan agua en su industria. Esa tramitología y la burocracia excesiva son situaciones graves que deterioran la inversión. Pero lo principal es la falta de confianza en el país. Eso es el problema principal que tienen los inversionistas, la falta de previsibilidad, el qué va a pasar mañana. Esto para mí es un dolor. Ver que se van a perder 3.600 empleos por retiro de 3 maquilas. Esto es lo que se estaba dando la semana pasada. Hoy veíamos en un periódico, en un medio escrito, veíamos pérdida adicional de empleo donde este número prácticamente se duplicaba. El presidente de Camtex, de la Cámara de Textileros, el señor José Escobar, hablaba también de que puede haber una pérdida hasta de 15.000 empleos. Yo quisiera llamar la atención sobre el hecho que la necesidad más sentida de los salvadoreños, aparte de la delincuencia, de la inseguridad, es la falta de trabajo. Es el problema de no tener un empleo para resolver su necesidad. Y aquí se está dejando que se pierdan los empleos con una facilidad, se está dejando que se vayan las empresas textileras. Esto es una situación gravísima para el país que va a traer más pobreza. Un empresario decía que la incertidumbre aleja la inversión y El Salvador está pasando por un momento de mucha convulsión política. ¿Consideran ustedes que los políticos están asumiendo la responsabilidad que tienen en la incertidumbre que puede generar, por ejemplo, la falta de acuerdos para resolver problemas nacionales, doctor? Bueno,
no podemos ignorar que hay polarización política. Es difícil no polarizar cuando hay distintas visiones de cómo tienes que sacar al país adelante. Pero quiero ahondar tal vez un poquitito más en lo que expresaba Ana Vilma en materia de atracción de inversión. El Salvador es el patito feo en Centroamérica en atracción de inversión. Honduras anda por 3.000 millones de dólares al año, Costa Rica 4.000, Panamá ya no digamos, anda por 5.000, 6.000 millones, etcétera, y nosotros andamos con una inversión raquítica que quizás ronda 400, 500 millones de dólares al año, lo cual no es suficiente para apuntalar el crecimiento. Hay graves señales de corrupción cuando un partido político protege a un expresidente, le advierte que va a ser encausado, que va a ser imputado de graves delitos contra la hacienda pública y este pone pues pies en polvareda, como alguien dice, y se refugia en Nicaragua. Pero no solamente eso, el índice de percepción de corrupción en El Salvador ha incrementado. Ocupábamos el lugar 72 y hoy en el año 2016 pasamos a ocupar el lugar 95 según Transparencia Internacional, es decir, nos vamos deteriorando en imagen no solamente nacional, sino que internacional. Y por último te menciono los últimos acontecimientos que se dan en el seno de la Organización de Estados Americanos. El Salvador tiene un aliado estratégico y lo ha tenido toda la vida, porque allá viven 2,5 millones de compatriotas, es el país al que más le compramos, es el país al que más le vendemos, los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos nos dieron más de 460 millones con Fomilenio 1. Ahora están en juego 260 millones donativos para Fomilenio 2. Están aproximadamente 1.000 millones de dólares en juego con Alianza para la Prosperidad, con Asocios para el Crecimiento, que son beneficios para los países del Triángulo Norte de Centroamérica, vale decir Guatemala, Honduras y El Salvador. Y cuando ves un voto de El Salvador para respaldar a una narcodictadura como la de Maduro en Venezuela, un país que criminaliza a la oposición y los encarcela, un país que violenta los derechos humanos y todo tipo de libertades, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de tránsito, etcétera. Un país que tiene a su pueblo sumido en una grave hambruna, sin medicinas, con una crisis social espantosa. Y si tomas en consideración que ese país es miembro de la OPEP, es de los 4 o 5 países más grandes a nivel mundial productores de petróleo, que tiene profundos yacimientos de estaño, de cobre, de zinc, de hierro, de manganeso, y tiene al pueblo sumido en una profunda crisis social producto de un gobierno que, te repito, cada día más muestra sus garras de que es un gobierno dictatorial, y El Salvador lo ve como el faro que va a iluminar el porvenir de nuestro país, y El Salvador vota a favor de ese país en contra de un aliado. Nadie quiere irse a vivir de los salvadoreños a Venezuela. Doctor, pero vamos a traer a cuenta las declaraciones que daba el senador republicano Marco Rubio, donde decía de que el voto de El Salvador ante la Organización de Estados Americanos podría incluso llevar a pensar en la cooperación que Estados Unidos tiene con esta parte de la región centroamericana y específicamente con El Salvador. Pero la pregunta que surge ¿es ético también que los políticos de Estados Unidos presionen a un país para que vote, digamos, de acuerdo a cómo ellos ven las decisiones que se pueden tomar respecto a la situación de Venezuela? No, yo no diría presionan, sino que advierten los riesgos, y ellos tienen toda la razón para hacerlo. Acuérdate que esos fondos que provienen de los Estados Unidos son fondos que pagan los ciudadanos norteamericanos que están pagando sus impuestos, sus tributos, y advierten las consecuencias que pueden tener medidas descabelladas como la posición de El Salvador ante ese organismo internacional, me refiero a la OEA. Yo estoy muy claro que probablemente los fondos que ya están comprometidos no se ponen en riesgo, pero ante una administración como la del señor Trump, donde está diciendo que van a haber recortes masivos de ayuda hacia el exterior, y desde donde es un presidente que desde un inicio en su discurso de toma de posición dice que va a priorizar el desarrollo y las inversiones al interior de los Estados Unidos, venir a tomar una posición de esas cuando El Salvador se está viendo beneficiado enormemente de esa cooperación de los Estados Unidos,
y venir a tomar un posicionamiento de ese tipo realmente demuestra que la política exterior de nuestro país, no obstante que se ha pregonado mucho acerca de Cancillería y del canciller, pues demuestra que está sujeta más a intereses ideológicos que de otra naturaleza. Y al advertir un senador sumamente influyente, porque yo entiendo que el senador Marco Rubio es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, es un senador sumamente influyente, y que esté diciendo de que están observando con preocupación ese tipo de posicionamientos de nuestro país, hombre, no podemos ser tampoco limosneros con garrote. La ayuda, pues indudablemente que tiene que tener ciertas condicionantes, y una fundamental para el gobierno de los Estados Unidos es que países estén por el rumbo democrático, que no se estén descarrilando. Y esa es una señal grave de un inicio de un descarrilamiento de nuestro país, porque ¿qué habría pasado? Me he preguntado yo siempre si no hubiésemos tenido una sala de lo constitucional, lo cual es materia de preocupación permanente, porque esa sala pronto va a terminar. Pero este gobierno ha dado señales también peligrosas, no solamente en su alineamiento, sino que en su conducta. Y ese tipo de cosas yo creo que cualquier cooperante internacional las tiene en consideración. ¿Cómo ve usted la situación en torno a Venezuela, diputada Escobar? Yo no puedo comprender cómo El Salvador se pueda alinear con un país que tiene a su gente sometida en la pobreza, donde hay la canasta básica falta, donde hay un régimen antidemocrático, donde hay 116 presos políticos. Pero le hago la misma pregunta. ¿Es ético que Estados Unidos presione a El Salvador para que vote en cuanto a las decisiones que se puedan tomar sobre Venezuela en un organismo como la OEA? Yo creo que lo que está expresando el senador Marco Rubio más bien es una sorpresa. Dice, ¿cómo es posible que un país como El Salvador se esté alineando con Venezuela, que es un fracaso de país y que todo el mundo lo reconoce? Un país que tiene recursos inmensos, que ha tenido ingresos inmensos a través del petróleo y que hoy está en esa pobreza. Entonces yo creo que lo que está expresando el senador Marco Rubio es sorpresa, indignación. ¿Cómo es posible que quieran que El Salvador vaya por ese rumbo? Que ese sea el faro que alumbra a los dirigentes salvadoreños. Yo creo que tiene todo el derecho a decir, mire, la ayuda para El Salvador no la crea que la van a tener segura si están ustedes alineándose con países como Venezuela, que tienen un régimen antidemocrático. Creo que tienen el derecho de hacerlo, de decidir qué van a hacer con la ayuda que proviene de los dineros de sus contribuyentes. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy. Vamos a hablar de temas electorales al volver. Bueno, estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente a ese día martes. Estamos hablando sobre política nacional y también abordamos un poquito de política internacional respecto a lo que está pasando con Venezuela. Tenemos como invitados a los diputados Ana Vilma de Escobar y Norman Quijano, y me gustaría que habláramos un poco, doctor, sobre las elecciones que se avecinan el 4 de marzo de 2018. Los salvadoreños tendremos que ir a votar para elegir alcaldes y diputados, y bueno, ya vimos que las cartas se están poniendo sobre la mesa. ¿Cómo ve usted la situación, lo que ha ocurrido del fin de semana para acá? Nayib Bukele dice que va a la reelección. Usted también ha expresado en algún momento que tiene pues interés de competir por la alcaldía. ¿Cómo ve usted el panorama en este momento? Bueno, era previsible lo que el señor alcalde hizo, ¿no? Él maneja el tema del marketing político en esa forma y bueno, quizá logró su objetivo, sorprender a algunos en el sentido de que llegaron a creer de que él no se podía lanzar. Era obvio que él se iba a lanzar para buscar la reelección. A mí permanentemente me están preguntando si yo voy a tomar la decisión de buscar de nuevo la alcaldía de San Salvador. Es una decisión que la valoro detenidamente, Manuel, que la valoro con mucho detenimiento. Hay aspectos que son importantes. Bueno, con Ana Vilma tenemos el privilegio de ser los diputados más votados en la Asamblea Legislativa, tenemos ese privilegio.
y el aporte que da diputados como ella y tu servidor y muchos más colegas en cuanto a lo que es caudal electoral es importante tenerlo en cuenta también. La alcaldía se le da a llamar la joya de la corona. Y no es cierto que yo haya dicho ya estoy listo para correr en esto. Nosotros estamos siguiendo un calendario electoral, todos los partidos políticos acorde a la ley de partidos políticos. El 15 de mayo es el periodo para presentación, documentación. Del 15 de mayo al 28 de mayo es el plazo para presentar la documentación. Obviamente no hay que esperar hasta esa época de mayo para tomar una decisión. Oportunamente yo diré, pues si me decido hacer ese enorme esfuerzo, porque ciertamente representa un sacrificio grande para lograr un objetivo. Yo no soy de las personas que se mete a un evento electoral para ver si me meto, me voy a meter para ganar la alcaldía de San Salvador otra vez. Que tengo aceptación, no me cabe la menor duda. Disculpa que estoy hablando en primera persona, pero lo cierto es que las encuestas son muy elocuentes. Esta decisión, como te repito, pasa por muchos filtros. Este servidor va a estar donde los ciudadanos, donde los capitalinos o los habitantes del departamento quieren que esté. ¿Cómo ve usted las declaraciones que daban ahí Bukele respecto a las críticas que hizo a su mismo partido, ¿no? Y también algunas que van dirigidas al Partido Arena, ¿no? Pues mira, él permanentemente está denostando contra la clase política. Él trata de apartarse obviamente para cautivar a cierto tipo de electores que lo ven como una persona que no se vincula o que no se plega a las decisiones puramente partidarias. Es parte de una estrategia ciertamente electoral y que él sabrá las consecuencias que eso le puede acarrear con el voto duro de su partido. Lo cierto es de que tú no puedes calificar a la clase política en una forma tampoco grosera. Políticos, sabemos muchos políticos, y El Salvador ciertamente está necesitado de buenos políticos, no solamente responsables, sino que actúen con transparencia, con decencia para administrar la cosa pública. Y cuando hay esa profunda desafección por la clase política, que él dice que existe eso por la clase de política, la forma sucia, pues hombre, hay que ver también que hay formas deshonestas de administrar la política. Cuando tú te vales de redes de comunicación o de troles, a mi juicio eso es propio de un político de propia monta que hace uso de la desinformación para poder relanzar su imagen. Las redes sociales es un avance importante en materia de comunicación, pero también es importante que los políticos hagamos uso de ellas en forma responsable. Diputada Ana Vilma de Escobar, ¿cómo ve usted el proceso electoral ya que lo tenemos prácticamente encima? Ya estamos, digamos, en una cuenta regresiva. ¿Cómo ve la situación? Sobre todo que el tribunal todavía no tiene ni presupuesto asignado para organizar las elecciones. ¿Cómo ve usted la situación? No lo presupuestaron. Que no lo presupuestaron nuevamente, vamos a llegar allí con un déficit, con una necesidad. Ahora, no hay duda de que tenemos que continuar este esfuerzo que ya hemos realizado para que se ordenen las finanzas públicas. No hay duda de que tenemos que también seguir luchando porque tengamos un presupuesto equilibrado y constitucional. Además, que tenemos que seguir buscando que se le dé el apoyo necesario a la Fiscalía para que pueda combatir la corrupción, no esperar que va a poder la Fiscalía contar con dinero de barriles que se encontraban, como decía la diputada Lorena Peña. Y además que tenemos que ver cómo continuamos trabajando por fortalecer la democracia en este país y alejarnos de los alineamientos con regímenes antidemocráticos. Yo creo que estos son esfuerzos a los que debemos apuntar y para los cuales, por supuesto, las elecciones son fundamentales. Así que continuar trabajando desde la oposición política en alcanzar estos objetivos. Bueno, yo les quiero agradecer que hayan venido a conversar con nosotros. Obviamente vamos a tener muchas conversaciones de aquí a lo que falta de las elecciones. Le agradezco al doctor Norman Quijano que haya estado con nosotros, doctor. Muchas gracias. Gracias. Ha sido un gusto estar acá compartiendo con Ana Vilma, contigo. Gracias. Bueno, gracias también a la diputada Ana Vilma de Escobar.
Bueno, cerramos el espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente este día martes. Les invitamos a que sigan con Canal 12 y ya venimos con la segunda parte de Noticiero Hechos.